Les invito a leer un pasaje muy conocido por la mayoría del pueblo cristiano en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Va a estar ahí en la pantalla para que todos podamos leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Leemos todos en alta voz, unidos, la palabra del Señor así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad una vez más esta mañana de acercarnos a tu verdad. Te pedimos, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que el Espíritu de Dios traiga esta palabra a lo profundo de nuestro ser y seamos edificados, seamos convencidos acerca de ti, de tu voluntad, de tus propósitos, y seamos enseñados en tu verdad para caminar más contigo, Señor. Gracias porque tú eres fiel y eres real. Eres un Dios que hasta hoy estás atento a las oraciones y a las necesidades de tu pueblo. Y como dijera Jesús en aquella ocasión, es relevante hasta el día de hoy: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que mientras predicamos tu palabra esta mañana, Señor, tú trabajes en cada mente, en cada corazón de los que abren su vida, su corazón a tu palabra. Y te decimos hoy: háblanos, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor.
El título de mi enseñanza esta mañana es Evidencias. Una sola palabra, evidencias. Y como cuenta aquí el apóstol Juan en este capítulo 5, había en Jerusalén un estanque llamado ¿cómo? Betesda. Era una expresión hebrea, dice ahí el texto, y el significado de esta palabra es casa de misericordia. Casa de misericordia, era lo que significaba esta expresión Betesda. Y dice que este estanque Betesda tenía 5 pórticos, era grande y tenía 5 entradas. Y que en esos pórticos, alrededor del estanque, yacía una multitud de enfermos. Dice que habían ciegos, cojos, paralíticos y gente con diversas enfermedades que esperaban el movimiento del agua del estanque, porque de tiempo en tiempo y de manera repentina un ángel del cielo descendía y agitaba el agua. Y la primera persona que entraba en contacto con el agua, después que el ángel la agitaba, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviese. Era un acto de misericordia de parte de Dios para estas personas enfermas y necesitadas. No había que pagar nada por el milagro. No había que estar inscrito ni afiliado a ningún Sisbén, ni EPS, ni sistema de salud. No, era un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Y solamente había que estar atento, porque no se sabía en qué momento era que el ángel venía y agitaba el agua. Ahora no dice la escritura si ellos podían ver el ángel o si solamente se agitaba el agua y había que estar atentos era al movimiento del agua. Casa de misericordia. Cuando uno piensa en este relato y por qué la escritura registra algo así, y Dios hizo algo así por ese tiempo y queda en las escrituras para testimonio para nosotros, entendemos por lo que pasaba allí 4 cosas acerca de Dios. La primera es que Dios siempre ha sido y es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. La Biblia dice en muchas partes que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios se aira, claro, pero no por cualquier cosa, como nosotros. Él es grande en misericordia. Además dice que su ira, cuando se aira, su ira dura un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el carácter natural de parte de Dios, su temperamento es misericordia. Nuestro Dios es un Dios muy bueno, muy misericordioso, y por la misericordia del Señor es que hoy estamos con vida. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios conocemos su palabra y conocemos a Jesús como Señor y Salvador. Por su misericordia tenemos una familia. Por su misericordia tenemos todo lo que decimos tener. La misericordia de Dios es grande. Alabado sea el Señor. Y allí lo que ocurría era un acto de la misericordia de Dios. Misericordia por todas estas personas enfermas, necesitadas, sin solución para su problema. Pero el Señor ve esa necesidad y provee una manera de que las personas sean bendecidas. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios no ha cambiado, sigue siendo misericordioso. Y yo he orado esta semana diciéndole: Señor, haz de la sede de refugio este domingo una casa de misericordia. Y que los que llegamos allí, seguramente, aunque algunos no vienen con muletas, ni en silla de ruedas, ni están paralíticos, ni ciegos, pero tenemos otro tipo de necesidades donde precisamos de la misericordia del Señor. ¿Cuántos necesitan de la misericordia de Dios? Yo necesito. Y bueno, Dios es el mismo, misericordioso. Pero también nos revela esta escritura que Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él hace
como Él quiere, ¿verdad? Porque alguno preguntaría, ¿y por qué sana solo al que primero se mete al agua? ¿Por qué no los 3 primeros, habiendo tanta gente? ¿O los 10 primeros? ¿O por qué esa vacilación de que no dice cuándo es que va a mover el agua, sino que cuando uno está por ahí descuidado se movió el agua y yo me había ido a tomar una gaseosa? Diga conmigo, Dios es Dios y hace como Él quiere. Él es Dios soberano, Él puede hacer. Como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. A veces nosotros nos da por discutir con Dios, por pelear con Dios, por no estar de acuerdo con Él. Y como que no nos gusta lo que Él hace, porque no lo entendemos. Pero la Biblia dice que todo lo que Él hace, lo hace bien y lo hace a su tiempo. Y un día entenderemos cómo es que es Dios realmente a plenitud, y entenderemos todas las cosas y diremos, tú siempre tienes la razón en lo que haces. Alabado sea Dios. Así que no podemos de ninguna manera cuestionar a Dios por sus formas de obrar, de actuar, porque como dijera el profeta Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. No lo entendemos a cabalidad, no sabemos cómo es que Él actúa, pero sabemos que Él es misericordioso, que es bueno, que es nuestro Dios y lo adoramos. Él es el incomprensible. No hay manera que en nuestra mente finita lleguemos a entender todo acerca de Dios, pero creemos en Él y le seguimos. Él es Dios soberano. Alabado sea el Señor. Pero en tercer lugar, podemos ver aquí también que Dios es poderoso, poderoso. La Biblia lo dice por todas partes, nosotros lo sabemos, pero es necesario recordarlo una vez más, porque a veces se nos olvida que Él es poderoso, que para Él no hay nada difícil ni imposible, que todas las cosas son posibles para Él, que al comienzo los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Cuando Él dijo, sea la luz, dice la Biblia, fue la luz. Y cuando Él dio la orden, así como lo dijo, así sucedió. Y ahora tenemos aquí en el estanque de Betesda, en este relato, a Jesús, que es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Jesucristo es Dios, ¿cuántos lo creen? Entonces Él está ahí en el estanque y le da una palabra a este hombre. Después de preguntarle y saber que llevaba 38 años enfermo y que no había quien por lo menos lo empujara al agua. La única vez que es bueno un empujón, ¿cierto? Que alguien lo pudiera empujar con camilla y todo cuando se agitara el agua, pero no había quien le diera ese empujoncito. Y Jesús se compadece de él, tiene misericordia de él. ¿Y qué le dice? Sí, ¿quiere ser sano? El hombre le respondió no le respondió a la pregunta. Le dice, ¿quiere ser sano? ¿Y qué le dice el hombre? Dijo, es que no tengo quien me ayude. Pero eso no fue lo que le preguntó el Señor, si tenía quien le ayudara. Lo que le preguntó el Señor es si quería ser sano. Y él dice, no, es que no tengo quien me meta en el agua, y le echó todo el cuento. Y dice, y cuando vienen y agitan el agua, entonces alguien siempre baja primero que yo, y llevo mucho tiempo en esta condición. Y entonces, aún así, el Señor tiene misericordia de él y le da una palabra, 3 palabras. ¿Qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. A mí me gusta mucho cómo el escritor sagrado hace referencia a esto. Si ustedes notan en el texto, dice aquí, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Uno dice, ¿para qué decir tanto detalle? Porque es que cuando el Señor dice algo, exactamente sucede lo que Él dice. Levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Toma tu lecho. ¿Y qué hizo el hombre?
lo tomó y se lo echó al hombro. Y anda. Y entonces él anduvo. Tal cual. Lo que el Señor dice, se hace. Lázaro llevaba 4 días en la tumba, ya decía su hermana que estaba en descomposición. Y Jesús, frente a la tumba de Lázaro, solamente gritó en alta voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Se levantó Lázaro y salió afuera. Bendito sea el nombre. Es una redundancia, ¿no? Uno sale para adentro, pero salió afuera. Ven fuera. Una palabra del Señor, la voz del Señor, como lo cantamos en esta canción linda que compuso el Ministerio de Alabanza de Refugio, que dice: tu voz, ¿qué dice? Vivifícame. Ayúdenme, alabanza. Vivifica, ¿qué más? Me da fuerzas, me alienta y renueva. Entonces dice: tu voz vivifícame, aliéntame, da fuerzas y renueva. Bueno, lo dije al contrario. Pero exactamente es la voz del Señor, el poder oír la voz del Señor. La palabra de Dios es viva, es poderosa. Y allí lo que se escuchó fue la palabra de Dios en boca de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y solucionó lo insolucionable. Solucionó una situación que llevaba 38 años y que no se había podido solucionar de otra manera. Y con una palabra el Señor lo solucionó. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él puede hacer más que lo que nosotros pedimos o entendemos, dice la palabra. Para Él todas las cosas son posibles. Siempre ten presente eso cuando oras, porque ya se nos olvida, ¿no? Sí, yo lo voy a pedir, pero quién sabe, ¿no? Ya estamos, sí, pidiendo, pero como oraba la señora toda la noche en una vigilia porque tenía un barranco al pie de su casa y era muy fría la casa y se le podía venir el barranco, ella dijo: pues si la Biblia dice que Dios mueve montañas, pues me puede mover ese barranco. Voy a orar. Toda una noche estuvo orando por el barranco y se despertó y abrió la ventana y el barranco estaba ahí. Dijo: yo sabía que no se iba a quitar. Entonces perdió su tiempo. A veces oramos y sabía que no va a pasar nada. No, cuando ores, cree que el Señor es poderoso y misericordioso y soberano y que se puede solucionar una situación de 38 años por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Sí o no? Poder de Dios a disposición todavía hasta hoy del pueblo de Dios. Pero también esta palabra nos muestra que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. O sea, Dios no hace cosas por hacerlas y no las hace tampoco simplemente para nuestra comodidad. Uno dice: ay, sí, fue tan lindo, era que el hombre pues necesitaba y listo, y lo bendijo. Sí, así sucedió, pero más allá de la sanidad de este hombre, había un grande propósito con que eso sucediera así, ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la base religiosa del pueblo judío. Ahí estaba el templo, donde era la central ¿cierto? El punto central de la religión judía. Y ahí estaban los sacerdotes y ancianos y escribas y dignatarios de la religión judía, los poderosos de entre los judíos. Estaban ahí el Sanedrín, el concilio, el sumo sacerdote. La gente era la base religiosa alrededor del templo. Y Betesda estaba justo cerca al templo y ahí en Jerusalén. Así que el milagro era para que sucediera en Jerusalén. Y no fue casualidad que sucediera el día de reposo. Eso ya estaba pensado, planeado. Y no fue porque sí, porque se le ocurrió y cometió una equivocación el Señor de decirle a este hombre: toma tu lecho y cárgatelo y anda. No, Jesús sabía que era sábado y Jesús sabía lo que eso iba a provocar
en los líderes religiosos judíos, entre comillas, faltos de misericordia. ¿Por qué? Porque ellos quitaron su mirada del milagro asombroso que ocurrió en aquel hombre. Deberían estar contentos porque un hombre judío recibió sanidad de esta manera, ¿verdad? Pero cuando lo vieron con el lecho al hombro, le dijeron: no puedes cargar esa camilla. ¿Por qué no? Es día de reposo, es sábado. Y ellos, el día de reposo, mira, eso era y es sagrado, no pueden hacer obra alguna. Entonces ellos dijeron: no puedes cargar esa cama el día de reposo. Es sábado, es día de reposo, debes guardar el día de reposo. Ellos llegaron en el Antiguo Testamento inclusive a apedrear personas por quebrantar el día de reposo. Y entonces él dice: pues el mismo que me sanó de 38 años paralítico me dijo que podía cargar el lecho y me ordenó cargarlo. Y entonces estos religiosos judíos decían: ¿quién es el que te dijo que podías cargar el lecho? No preguntan: ¿quién es el que te sanó? ¿Quién es el que hizo este milagro tan maravilloso? ¿Quién es el que obró con tanta misericordia sobre ti? Ellos preguntaban: ¿quién es el que te dijo que quebrantaras el día de reposo? Y estaban furiosos. Contrario al Señor, en ellos no había misericordia por este hombre ni por nadie. Realmente los fariseos, que Jesús los denunció en Mateo 23 y les decía: generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados y muchas cosas más, que el Señor se destapó con ellos en Mateo 23, porque es que no merecían menos que esa exhortación. Jesús es muy bondadoso con el necesitado, con el pobre, con el menesteroso, pero estos que eran los intelectuales y los poderosos y que no creían, también eran incrédulos y que estaban oponiéndose a la obra de Dios, Jesús fue duro con ellos en Mateo 23. Pero aquí evidencian ellos la falta de misericordia. Muchas veces el Señor le dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes deben tener misericordia. Pero ellos no la tenían, y por eso este señalamiento. Entonces fue intencional que esto sucediera el sábado y que sucediera ahí cerca de Jerusalén y que tuvieran conocimiento estos principales sacerdotes, porque de ahí venía otra clase de evidencias. ¿Cómo es mi título? Evidencias. La primera es acerca de Dios. Y hemos dicho 4 cosas acerca de Dios que son evidentes en esta palabra. Número 1, que Dios es misericordioso. 2, que Dios es soberano. Número 3, que Dios es poderoso. Y número 4, que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y con lo que deja de hacer. Los planes de Dios, los propósitos de Dios, infinitos también, pero Él siempre está trabajando con un propósito. Y tú estás aquí hoy escuchando esta palabra porque Dios tiene un propósito contigo. Estás en la mente de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así como pensó en aquel hombre, está pensando en ti también, y en tu necesidad, en tu situación, pero también en tu entorno y en todo a la vez. Así que en segundo lugar, quiero hablar de 3 evidencias del testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y de eso se trataba el propósito de esta sanidad en Jerusalén. Porque viene entonces, después de este milagro, una discusión acalorada, fuerte, con los religiosos judíos. Tan acalorada que no era solo una discusión pública, sino que dice que ellos querían matarlo. Eso ya es otro nivel, ¿cierto? Porque digo que discutamos diferencias, puntos de vista y todo eso, pero que quieran ya asesinarlo, eso ya es otra cosa. Y al punto estaban, y finalmente lo terminaron matando, ¿no? Después, cuando lo llevaron a la cruz. Ahora, dentro del plan y el propósito de Dios y la soberanía de Dios, pero ellos respiraban esto desde mucho tiempo atrás. Y quiero decir algo sobre esto de las evidencias del testimonio de Dios acerca de su Hijo. El problema es que estos religiosos judíos no creían en Jesús.
No aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Hijo de Dios que se había hecho hombre. Para ellos era muy complicado aceptar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí lo que Juan explica en este capítulo es la evidencia para estas personas. Ahora, una de las formas para probar un hecho desde los tiempos bíblicos y aún hasta hoy es por medio de testigos, por medio de testimonios. Todavía se hace así en los procesos hoy en día, ¿cierto? De que hay que poner testigos y por 2, 3, 4 testigos se resuelven las cosas. Y me llamó la atención en cuanto a esto de los testigos, un versículo que está en Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, para los que están en derecho. Interesante esto, ahí en la Biblia está. Si un solo testigo, no. Si hay 2 o 3 o más testigos. Y esto se repite en la Biblia en varias partes. Por ejemplo, Jesús, cuando habló de la iglesia en Mateo 18, dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Arreglen el problema ustedes dos. Y si no se puede, entonces toma a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y vuelve a hablar con él. Interesante. Pablo luego le enseña a Timoteo, en la carta a Timoteo, la segunda carta, de cómo contra los ancianos, primera Timoteo 5:19, contra los ancianos o pastores o líderes en medio de la iglesia, dice: no aceptes acusación contra ellos, sino en boca de 2 o 3 testigos. O sea, cuando alguien va a venir a hablar mal de una autoridad espiritual, dice: ¿y esto cómo es? O sea, hay 2, 3 testigos que corroboren que eso realmente es así, y si no, es mejor no prestarle atención. Y bueno, hay varias cosas en la Biblia que se resuelven de esa manera y que se enseña que en boca de 2 o 3 testigos. Ahora, Dios no necesita colocar testigos para corroborar que lo que Él dice es verdadero, ¿o sí? Si Dios lo dice, se supone que ya es verdad y no necesita de testigos. Sin embargo, Él lo hace con nosotros para que no quede duda de su veracidad. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera, ante la incredulidad de los judíos en relación con Jesús y sus esfuerzos por desacreditarlo, el Señor interpone 3 testimonios intachables para demostrar que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. El primer testimonio al cual Jesús hace referencia en su discusión con los judíos, porque después de esta sanidad en el estanque de Betesda, se dio una discusión pública con los principales religiosos judíos, y Jesús apela a 3 cosas, 3 testimonios que hace mención Jesús en este capítulo 5. El primero es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando Jesús empieza a hablar con los judíos, les dice de Juan el Bautista que dio testimonio acerca de él y que ellos deberían creer porque Juan Bautista había dado el testimonio. Era tan poderoso el ministerio de Juan el Bautista. ¿Saben quién era Juan el Bautista, verdad? Perdón, lo explico para los que no saben. Juan Bautista fue el precursor de Jesús, vino predicando antes que él. Antes de manifestarse públicamente Jesús, se manifestó Juan Bautista, y tenía un ministerio tan poderoso que todos salían a su bautismo. Él bautizaba en el río Jordán, la gente se arrepentía y venía a ese bautismo de arrepentimiento por multitudes. Y los judíos no se atrevían a decir, los principales judíos, si su bautismo era de Dios o no era de Dios, porque la multitud lo seguía y el pueblo estaba con él y creían que era un profeta de Dios. Jesús lo llamó el más grande de todos los profetas que hubiesen existido y que hubiesen llegado. Él anunció a Jesús, preparó el camino para el ministerio de Jesús. Tan poderoso era que, bueno, Herodes lo mató, ¿no? Él cortó la cabeza y lo asesinó. Y ahora, después que se levanta Jesús,
Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista que se había levantado entre los muertos. O sea, tanto miedo le tenía a Herodes y tanto respeto que pensaba que Jesús era Juan Bautista resucitado. Es como para mostrarles el ministerio poderoso que tenía este hombre llamado Juan Bautista. Y Jesús apela en esta discusión con los judíos, está en el capítulo 5 de San Juan, no lo leímos, pero ahí está todo el capítulo para que usted lo lea en casa. Apela al testimonio de Juan y solo vamos a leer alguna parte. Juan dio testimonio con toda claridad y contundencia acerca de Jesús. Leamos en el capítulo 1 de San Juan, el versículo 19 en adelante al 34. Mire esto. Este es el testimonio de Juan. Lean conmigo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravilloso testimonio, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, después de la sanidad del hombre en el estanque de Betesda, discute con los judíos, Él les dice: miren el testimonio de Juan. Ustedes tienen el testimonio de Juan. Él dio testimonio de que yo era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ustedes tienen a Juan por profeta. Y él les demostró de todas maneras que él era el más grande de todos los profetas. Ustedes hasta lo confundieron con el Mesías. Pero él dijo: no, yo no soy. Viene tras mí uno del que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él es el Cristo. Él. Y dice: y ahora llego y ustedes no creen. Entonces, el primer testimonio al que apela Jesús y evidencia es el testimonio de Juan el Bautista. Tremendo testimonio, irrefutable. Pero Jesús dice luego: pero yo no es suficiente el testimonio de los hombres. Entonces vayamos al testimonio de Dios el Padre, dice él. Y apela al testimonio de Dios. Aquí hace referencia a Juan Bautista, al bautismo de Jesús que ocurrió, y también lo relata Mateo en el capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, ¿se acuerdan quién lo bautizó? Juan el Bautista.
Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús dice: bueno, dejemos el testimonio de Juan. No quieren creerle a Juan, entonces vamos al testimonio de Dios. Porque el día del bautismo hubo dos señales. La primera, el Espíritu Santo tomó forma visible como de paloma, y vino, descendió y reposó sobre mí. Y Juan dio testimonio, porque a él se le había dicho, como él no lo conocía, que sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese era el Mesías, el Cristo. Entonces hay doble testimonio, evidente por la vista. Y luego, como si fuera poco, una voz se oyó desde el cielo, voz audible, que la gente presente pudo escuchar: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios mismo, el Padre, dio testimonio. ¿Cuántos testimonios van? El de Juan y el de Dios mismo, el del Padre. Y número 3, el testimonio de las Escrituras. Jesús apeló al testimonio de las Escrituras. Leamos en Juan 5, después de la sanidad del hombre en el estanque de Betesda, en el versículo 46 y 47. Dice Jesús: porque si creyeseis a Moisés, o sea, la Torá, si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Le está diciendo: ustedes tienen la Biblia, tienen la ley y los profetas, y ellos hablan de mí, dan testimonio de mí, y aún así ustedes no creen. No creen al testimonio de Juan el Bautista, gran profeta, no creen al testimonio de Dios mismo, y no creen al testimonio de las Escrituras. En el versículo 39 les dice, versículo 39 de Juan 5: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tan celosos eran ellos de las Escrituras, y las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús, y cuando viene Jesús ellos no creen. ¿Te imaginas? Entonces, en la mente de Dios, con el milagro de Betesda, de sanidad del cojo, estaba el propósito de darle testimonio a estos judíos incrédulos, y de hacer toda una discusión que está ahí en el capítulo 5 con ellos, y demostrarles que había testimonio, habían 3 evidencias testimoniales irrefutables por las cuales ellos debían creer. Pero aún así no creyeron. No les parecían duros de corazón. El testimonio de las Escrituras me recuerda a aquellos caminantes de Jerusalén a Emaús que iban el día de la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan? 2 discípulos que iban tristongos por incredulidad también, porque ya les habían dado testimonio de la resurrección de Jesús. Las mujeres que habían ido a la tumba temprano y algunos de los discípulos, pero ellos no creían. E iban de Jerusalén a Emaús, una aldea cercana, el día de la resurrección en horas de la tarde. Y dice la palabra en Lucas 24 que Jesús se puso a caminar con ellos, se apareció y empezó a caminar con ellos, y ellos no sabían que era Jesús. Y lo que dice Lucas, leamos por favor, en el versículo 25 de Lucas 24 hasta el 27, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Les dio cátedra en ese camino a Emaús, llevándolos en un paseo por las escrituras. Mira lo que Moisés dice aquí, mira lo que los salmos dicen aquí, mira lo que los profetas dicen aquí. Y todo esto ha tenido cumplimiento en Jesús, y era necesario que se cumpliera en Jesús de Nazaret. Y dice, y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y conocieran a Jesús. Porque la revelación de las escrituras, cuando leemos la Biblia, nos conducen a Jesús. Jesús es el tema central, principal de las escrituras. Aquí la palabra de Dios no está simplemente para nuestra comodidad y para que enderecemos nuestro camino. Sí, endereza nuestro camino, pero ante todo para que conozcamos a Jesús. Esta palabra que Jesús le dice a los judíos es también para nosotros. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces él dice, escudriñenla, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero algunos de ustedes no las leen. Aquí no, ¿cierto? Algunos de ustedes leen de vez en cuando, de a pedacito. Leen otras cosas, escuchan otras cosas. Ven 3 horas de noticias o más, y se ven todos los noticieros de mañana al mediodía y noche, y no leen las noticias de Dios. Entonces, razón tienen de estar sin fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que lee la Biblia, escudriña las escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. Ahí está el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Aquella tarde, después que llegaron a casa ya de noche, esos discípulos, dice que al partir el pan reconocieron a Jesús, y entonces creyeron en la resurrección. Y emocionados, a esa hora de la noche, a la carrera se devolvieron a Jerusalén. Y estando en Jerusalén encontraron a los discípulos, a los 11 apóstoles, encerrados en un lugar por miedo de los judíos, porque había persecución. Y entonces se reunieron con ellos, y estando con ellos, contándoles su experiencia a los 11, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y sabes qué siguió hablando? La palabra de Dios. Ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 24, versículo 45, leemos de la siguiente manera: y les dijo, ya estando con los discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Alabado sea el Señor. Y por eso estamos predicando aún aquí hoy que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador, Dios hecho hombre, nuestro Señor, el único camino, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que Jesucristo es Dios, que Él murió y resucitó, que Él vino del cielo, se hizo carne, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, viene por segunda vez, y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy el Señor está aquí y te está mirando y te conoce, y tal vez te pregunte en la casa de misericordia, como le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Y tú le dices, es que no quiero quien me ayude, es que yo soy solo, es que yo pobrecito yo. A veces nos pasa eso, ¿cierto? Estamos lamentándonos de nuestra situación, pero hay cosas que también hasta hoy el Señor quiere hacer, porque Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuántos creen que Dios sigue trabajando? Todavía no descansa, todavía no reposa
Él sigue obrando. De hecho, nos referimos a la iglesia y al reino de Dios como la obra de Dios, ¿cierto? Servimos en la obra de Dios, somos colaboradores con lo que Dios está haciendo. Al predicar la palabra, yo soy colaborador de lo que Él está haciendo. Estoy preparando el camino para lo que el Señor está haciendo en ti. Ahora, que cuando llegue el momento y el Señor diga, y no cree, como los judíos, ¿ya? Él preparó todo, preparó el milagro, hizo el milagro para que ellos creyeran, y cuando les llegó el mensaje, no creyeron. El Señor ha venido trabajando en ti, te ha venido preparando, todo ha venido. Y ahora sí, que le predique la palabra, ahora sí va a creer. Y sale y se va para la casa y no cree y sigue lo mismo. Porque hay muchos creyentes incrédulos. ¿Sí o no? Nos cuesta creer como Dios dice en su palabra. Vamos a orar un momentico esta mañana con estos testimonios de que Jesucristo es Dios y poderoso y soberano y que está con nosotros. Y vamos a orar por varias cosas. La primera es que el Señor siempre usa testigos como Juan Bautista. Y hoy, ¿sabe quién son esos testigos que Él quiere usar? Tú y yo. Somos los testigos, no de Jehová, de la religión que anda con la sombrilla y golpeando las puertas a las 6 de la mañana, no. Pero somos testigos. Él dijo, vosotros sois mis testigos de que ha resucitado, de que Cristo vive, de que Él es el único Salvador. Tenemos ese testimonio, ¿verdad? Y la gente necesita escuchar nuestro testimonio. Pero también siempre Dios hará milagros para respaldar su testimonio. ¿Sabe por qué hace el Señor milagros? ¿Para qué los hace? Para testimonio, para mostrarse Él, no para mostrar el gran evangelista que es fulano o sultano, no para que las iglesias se llenen de gente curiosa, no para reunir dinero, no. Dios hace milagros para mostrar que Jesucristo es Dios, para revelarse a las personas, no solo para nuestra comodidad, para que nos quite este malestar, no, pero sino para mostrar su gloria y su poder a muchos que conozcan del Señor. Pero Él sigue haciendo milagros hasta hoy, y el testimonio de las Escrituras sigue siendo relevante hasta el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y siempre estará vigente. Una sabia exhortación, quiero terminar con eso, una sabia exhortación que el Señor le hace al hombre cuando se lo encontró en el templo. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando el hombre sanado, que no sabía quién lo había sanado, y después, no sé si ese mismo día en la tarde o a los días, se lo encuentra en el templo. Dice, oye, has sido sanado, ¿no? ¿Estás bien? Dice, sí, perfecto. ¿Y qué le dice el Señor? No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Por qué no le decimos a la persona que está al lado eso? El Señor te manda a decir, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y uno dice, Señor, ¿y qué cosa peor puede ser que 38 años en una silla de ruedas? El infierno, tal vez, el estar lejos de Dios. Pero las cosas malas y peores muchas veces llegan a causa del pecado. No sabemos cuáles eran los pecados de ese hombre, pero Jesús le dijo, no peques más, resuelve el problema de tu pecado, para que no te venga maldición, para que no te venga un lastre de muerte, porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Estamos llamados a la santidad. Si bien la salvación no es por obras, nadie es porque es perfecto que va a ir al cielo, no, sino por la gracia del Señor. Pero una vez salvos, el Señor quiere que vivamos en santidad, que nos apartemos del pecado y que no nos vengan cosas peores de lo que antes hemos experimentado por causa de seguir en el pecado.
Y hoy le podamos decir al Señor: sí, Señor, yo quiero apartarme del pecado, yo quiero ser santo, yo quiero siempre vencer la tentación y vivir de acuerdo a tu palabra, porque esto es lo que tú quieres para mí. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Y dile: Señor, gracias porque hoy estoy aquí en tu casa de misericordia. Estoy como aquel hombre y como aquellos que estaban, esa multitud de enfermos. También yo estoy aquí muy necesitado de ti, Señor. Tú conoces la gran necesidad, la profunda necesidad que yo tengo de ti, con la cual vengo a tu casa en este día, Señor. Vengo a tu presencia. Vengo a escuchar tu palabra, vengo a oír tu voz. Tú me conoces, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso para mí. Extiende tu misericordia sobre mí hoy. Dile al Señor: extiende tu misericordia una vez más. Te reconozco también como un Dios soberano, que tienes el derecho de hacer como tú quieres hacer. Y seguramente no lo harás a mi manera, lo harás a tu manera, pero lo harás porque eres Dios. Creo también en tu poder. Dile al Señor: creo en tu poder sobrenatural. Creo en que con una palabra tú puedes resolver situaciones de años. Creo que en un momento tú puedes hacer lo que en toda una vida, en nuestros esfuerzos, no podemos. Así lo dice tu palabra, Señor. Pero primeramente creo y reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, que tú eres el que das la vida eterna, que en ti eres el único que encontramos el perdón de nuestros pecados, porque moriste por nosotros en la cruz. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único Salvador. Y yo creo en ti, Señor, y me entrego a ti, me rindo a ti, para tener vida eterna en tu nombre. Creo en ti para ser un hijo de Dios. Pongo mi vida en ti, Señor, para que, como dice Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es, para ser una nueva persona, para nacer de nuevo. Yo te reconozco a ti, Señor. Dile al Señor: yo creo en ti. También dile en esta mañana: yo quiero ser apegado a tu palabra. Ahí está el testimonio acerca de ti. Perdona mi negligencia, perdóname la pereza, el descuido por tu palabra. Y ayúdame, Señor, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a empaparme de tu palabra, a llenarme de tu palabra, porque en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio acerca de ti. Que te conozcamos más y más por medio de tu palabra, Señor. Despierta en nosotros esa pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Y ahora, Señor, respalda tu palabra en esta mañana con milagros, con señales. Si tú estás necesitado hoy de algo, aprovecha que estás en la casa de misericordia y que Jesús está aquí, y clámale a Él y dile al Señor: aquí estoy, bendíceme a mí, sáname, restáurame, resuelve esta situación en mi vida. Para ti todo es posible, Señor. Aquí estoy delante de ti, ten misericordia de mí. Dile al Señor: yo clamo como aquel hombre que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo te ruego, Señor, esta mañana que extiendas tu mano poderosa y hagas oír tu voz para restauración y sanidad y solución y milagros en medio de tu pueblo, para dar testimonio que tú eres el Rey, el Señor, el Dios. Bendice tu pueblo, Señor. Muévete con poder sobrenatural en esta hora. A los que están en la transmisión también, allá desde sus hogares,
Extiende sobre ellos tu gracia, extiende sobre ellos tu misericordia y obra con tu poder, te lo ruego. Por favor, Señor, en tu soberanía, en tu poder, en tu omnipotencia, obra, Señor, obra. Gracias te damos, Dios. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Señor, por la fe. Aquí estoy. Gracias, gracias.